dar a iniciar y comenzamos, maestras. Muy bien. Listo, ya estamos a ver. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Les damos la bienvenida a las personas que nos están viendo, que están interesadas en estos temas que estamos compartiendo el día de hoy desde la Universidad Pedagógica Nacional a través de las redes. Les doy la bienvenida a una sesión que hemos organizado para el día de hoy a partir de un seminario de alfabetizaciones digitales críticas en el cual participamos varios colegas de distintas instituciones educativas y del doctorado en política de los procesos socioeducativos, un doctorado de la Universidad Pedagógica Nacional y unimos esfuerzos para la sesión del día de hoy. Para los que son integrantes del seminario, saben que uno de los temas que nos ha preocupado mucho en los últimos meses a partir de la pandemia es conocer distintas experiencias en distintas universidades, incluso en otros estados de la República Mexicana, pero también nos interesa tener miradas de colegas de otras partes del mundo, especialmente pues de América Latina, porque compartimos muchas cosas. Para los colegas que no forman necesariamente parte del seminario y que el día de hoy nos están acompañando amablemente en este espacio, el tema central, digamos, uno de los puntos de anclaje que tiene nuestro seminario es estar vinculado con un tema amplio que es la comunicación y la educación. Entonces, pues, nos dimos a la tarea de invitar desde hace meses a la doctora Paula Moraves de la Universidad Nacional de La Plata, quien amablemente accedió a participar en el seminario también desde hace varios meses y que en la coyuntura, digamos, de la pandemia, pues hizo además un trabajo especial que va a compartir con nosotros hoy, muchas reflexiones en donde va a tratar de incorporar dos cosas importantes. Voy a dar lectura a algunas cosas muy puntuales de la amplia trayectoria profesional de la doctora Moraves para que pues tengan ustedes idea de algunos de sus trabajos. Bueno, como ya dije, la doctora Moraves es profesora investigadora de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Ella es investigadora categoría 2 del Sistema Nacional de Investigación, directora del Centro de Investigación en Comunicación, Educación y Discurso. Tiene estudios de maestría en planificación y gestión de la comunicación y doctorado en comunicación. Es editora responsable de una revista digital llamada Apuntes de Investigación en Comunicación, Educación y Discurso, una revista científica. Y el año pasado recibió el premio a la labor científica y tecnológica en la categoría investigadora formada, que es una de las máximas distinciones que da la Universidad Nacional de La Plata a sus investigadores. Es autora de numerosas investigaciones, publicaciones y actualmente es docente de posgrado en comunicación y educación y metodología en la Universidad Nacional de La Plata y en otras instituciones. Es miembro fundador de la Red Argentina de Equipos de Investigación, Intervención y Cátedras en Comunicación y Educación. Y además es coordinadora del Grupo de Trabajo de Comunicación y Educación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación. Son algunos datos que puedo compartir de la doctora Moraves, a quien agradezco mucho que esté con nosotros aquí esta mañana. Y bueno, yo soy la profesora Luz María Garay, voy a estar coordinando, digamos, algunas cosas de la sesión. Ustedes van a contar con un chat en el que pueden participar directamente haciendo preguntas, comentarios que quieran que se pasen a la doctora Moraves y les iremos dando seguimiento dentro de la plataforma para que le demos espacio a todas las participaciones que espero y dudas que espero ustedes tengan a lo largo de la sesión. Sin más, pues les agradezco nuevamente su presencia, agradezco al doctorado y al seminario que tenemos este espacio y por supuesto a los compañeros de redes que están haciendo posible este trabajo el día de hoy, esta mañana. Y bueno, pues le doy la palabra a la doctora Moraves para iniciar con su participación. Por favor, Paula. Sí.
Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer en primer lugar por estar en este espacio junto a ustedes, a las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional, a la Secretaría Académica, al doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos y por supuesto a la doctora Luz María Garay Cruz y los colegas del Seminario de Alfabetizaciones Críticas y a los colegas de redes, por supuesto, que hacen que esto sea posible, como tantas otras cosas en esta coyuntura. Voy a compartir en este encuentro algunas de las transformaciones que ocurrieron en las universidades nacionales de Argentina ante la irrupción de la pandemia por COVID-19, analizadas desde la relación entre comunicación y educación. Las universidades en Argentina venían desarrollando algunas experiencias de virtualización educativa con diversidad de modelos pedagógicos y heterogeneidad de alcances. A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el ASPO, como se conoce en Argentina la cuarentena, las interacciones dentro del ámbito universitario se tuvieron que desarrollar forzadamente con formas mediadas por tecnologías. La enseñanza fue la dimensión que más rápidamente debió ser virtualizada, porque el año académico ya estaba en sus inicios. Las transformaciones que este proceso genera en esa dimensión son muy profundas, porque afectan al vínculo vincular institucional fundante de la enseñanza universitaria, el aula presencial, espacio donde el vínculo docente, estudiante, conocimiento se constituye tradicionalmente. Es necesario señalar que ese espacio ya venía siendo parcialmente mediatizado. Sin embargo, la implementación del aislamiento social suspendió su funcionamiento presencial y obligó a migrar al espacio virtual a la casi totalidad de las cátedras universitarias. Para pensar las transformaciones que se dieron ante esta situación, el recorrido que les propongo es situarnos primero en las trayectorias y etapas que en el campo de comunicación-educación veníamos transitando las universidades. La reconstrucción de estas trayectorias da cuenta también del punto en el que nos encontrábamos trabajando con nuestros equipos del Centro de Investigación en Comunicación, Educación y Discurso que dirijo, cuando irrumpe la pandemia y nos corre el eje, nos resitúa las preguntas, pero al mismo tiempo nos permite poner en valor las memorias y saberes que nos atraviesan cuando pensamos la comunicación en la educación. Desde esta visión analítica, pero también de horizonte de intervención, que es pensar desde comunicación / educación. Situar comunicación-educación en sus anclajes en las investigaciones realizadas en el campo académico de las universidades nacionales públicas en Argentina implica considerar al menos 3 cuestiones que hacen a la consolidación de comunicación-educación como campo de producción de conocimientos y saberes. En primer término, una articulación específica entre comunicación-educación que asume los procesos históricos y que enlaza con los movimientos políticos y culturales en Latinoamérica. Recuperar procesos implica el reconocimiento de los contextos históricos, socioculturales y políticos desde donde surgen los problemas y las producciones teóricas, en la línea de los estudios de la comunicación-cultura. Nuestra búsqueda es siempre la construcción de un espacio de problematización transdisciplinario. En segundo lugar, debemos decir que este modo específico de articular comunicación-educación tiene un cierto nivel de institucionalización en los espacios académicos universitarios en nuestro país, en cátedras, en investigaciones, en trabajos de transferencia, tal como se viene concretando en los trabajos de la red de cátedras y equipos de investigación en comunicación-educación en Argentina, la red Comedu, algunas de cuyas colegas en la segunda parte de la presentación nos compartieron sus experiencias durante la pandemia en sus espacios de gestión. Finalmente, la relación entre comunicación y educación, en tanto que un modo de producción de sujetos y subjetividades, lo educativo, y de construcción de sentidos y significados, lo comunicacional, es un modo de análisis para las problemáticas sociales y al mismo tiempo un modo de intervención social crítico. Estos dos últimos aspectos de comunicación-educación se revelaron estratégicos para asumir el desafío durante la irrupción de la pandemia en nuestras universidades.
En Comunicación y Educación vemos entre 1995 a 2015 que se da un proceso que va desde el inicio de su institucionalización en las universidades nacionales a su articulación en políticas públicas nacionales y provinciales entre 2003 y 2015, para asistir luego a un retroceso en consonancia con el momento de desarticulación de las políticas públicas de inclusión en educación entre 2016-2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. La propuesta es poder reflexionar respecto a qué nos dejaron estas memorias del campo en Argentina para afrontar las transformaciones de este momento en que, forzada por la pandemia, irrumpe la necesidad urgente de la digitalización y la virtualización de la enseñanza. Vamos a la diapositiva 2, Karina. En un primer periodo, que hemos llamado La Escuela y los Medios, que se ubica entre 1995 y 2003, vemos que nuestros trabajos y discusiones en el campo académico se centraron mayoritariamente aún en las relaciones entre la escuela y los medios, incluso en su dimensión artefactual. En el marco de la grave crisis económica, social y política, como consecuencia de las políticas neoliberales de la década del 90 del siglo pasado, nos encontramos en esta etapa con la crisis de la representatividad política y de la democracia como significante nodal. Esto posibilitó en el discurso educativo la instalación del pensamiento neoliberal y la fuerte instalación también de la preeminencia del mercado como lógica vertebradora, como plantea la doctora Miriam Sordwell. Entre 1995 y 2003, en este contexto de profunda crisis del sistema y las instituciones educativas, con nuestros trabajos e investigaciones desde Comunicación y Educación, nos situamos desde el interior de los procesos socioeducativos y en los microespacios escolares. Y junto a los diferentes actores de la comunidad educativa, buscamos estudiar y debatir las múltiples relaciones entre la cultura escolar y la cultura mediática, aportando desde una perspectiva crítica a la lógica del mercado, pero sin caer en las visiones moralizantes de los medios y las tecnologías. De esta etapa, dura por cierto, nos quedó como memoria colectiva el posicionamiento rápido como trabajadores de la educación pública para atender a la emergencia, a las situaciones críticas, de actuar con lo mínimo ante la crisis. Esto fue muy notorio en nuestro contexto durante la pandemia, no sin costos subjetivos, por cierto, y algunos trabajos de los gremios docentes universitarios ya están dando cuenta de esto, por supuesto. Un segundo momento de este recorrido, entre 2005 y 2010, lo hemos denominado junto a otros colegas en Argentina como restitución de lo público. Podemos señalar como marca de inicio que ya en el año 2003 el Estado Nacional promueve la anulación de las leyes inconstitucionales que impedían juzgar a los responsables del terrorismo de Estado de la última dictadura militar argentina ocurrida entre 1976 y 1983. Y comienza un proceso de impulsar políticas públicas de inclusión y de ampliación de derechos desde un enfoque transversal de los derechos humanos. En esta segunda etapa se sitúa en el contexto de un proceso político en que se busca consolidar la participación del Estado Nacional en la restitución de derechos económicos y sociales para la mayoría, frente a la presencia del mercado como única lógica del funcionamiento social, se abre la discusión sobre el rol del Estado y de lo público. En esta línea se sancionan leyes y promueven programas que buscaron, con mayor o menor éxito por supuesto, incluir a los sectores mayoritarios más desfavorecidos de la población. En este contexto también se promulga la nueva Ley de Educación Nacional, que restablece la educación, incluida la superior, como un derecho, y que como tal debe ser garantizado por el Estado. Esta nueva ley de educación sanciona la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. Esto implica que el Estado debe garantizar la educación hasta los 18 años. En Argentina, la enseñanza media o secundaria está organizada desde sus inicios en un único ciclo, de 6 años o 5 en algunas jurisdicciones. La enseñanza secundaria es históricamente en nuestro país una cuestión mayoritariamente de los sectores medios.
Esta nueva ley va a comenzar a modificar el mapa y el perfil de los estudiantes de nuestras instituciones de enseñanza secundaria pública, y en los últimos años también el de las universidades nacionales. Ante la pandemia, tener un perfil importante de estudiantes de los sectores de los quintiles poblacionales menos favorecidos socioeconómicamente no fue un dato menor en términos de acceso a las tecnologías y la conectividad. Claramente, si tomamos algunas de las varias clasificaciones de las alfabetizaciones digitales o multimediales que trabaja la doctora Luz María Garay en el análisis de los programas de gobierno en México, vemos que en nuestro país apenas estamos arribando a un primer nivel, recién de acceso a una apropiación de habilidades tecnológicas o instrumentales. Nos falta mucho para llegar a una alfabetización digital en términos de información y más aún cognitiva. Cabe aclarar que en Argentina no existe una modalidad específica de educación a distancia para el nivel secundario. La Ley de Educación establece que la opción pedagógica formal a distancia como alternativa para jóvenes y adultos solo puede impartirse desde los 18 años. En junio del 2020, en medio de la urgencia por la pandemia, el Congreso modificó este artículo con una excepción para, digamos, que la habilita para situaciones críticas de pandemia, epidemias o catástrofes. Entre 2005 y 2010 entonces, el Estado buscará articular las demandas económicas y sociales, entre ellas la educación y el derecho a la comunicación, con dos cuestiones centrales en el vínculo de comunicación, educación y las políticas públicas. La primera, el establecimiento de las universidades nacionales como consultoras prioritarias del Estado Nacional. Y la segunda, la discusión y la sanción de una ley de servicios de comunicación audiovisual en octubre de 2009, que articula con la nueva ley de educación en la apertura de señales, canales y plataformas educativas en conjunto con las universidades nacionales. La posibilidad de asesoramiento y participación en el diseño de las transformaciones, reformas curriculares y programas inclusivos en esta etapa, especialmente en las áreas de comunicación y tecnologías educativas, fue una experiencia que fortaleció frente a la pandemia a los equipos de docentes e investigadores de las universidades nacionales, a pesar, por supuesto, de los múltiples inconvenientes y limitaciones que afrontamos. Entre 2010 y 2015, las problemáticas trabajadas en el campo de comunicación-educación van a concentrarse en las políticas públicas de inclusión en educación, desarrolladas en escuelas y universidades. Se va a caracterizar esta etapa por la coexistencia en las currículas escolares de visiones que legitiman desde la legalidad la ampliación de derechos humanos y sociales. Así, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral asume como derecho lo establecido en la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Y por primera vez en Argentina, el programa Conectar Igualdad, mediante el modelo 1 a 1, entrega 5 millones de notebooks a estudiantes de las escuelas secundarias y se construyen unas 1.400 aulas digitales en todo el país. Si bien existieron dificultades respecto a la conectividad en las escuelas, tuvo un enorme impacto en el acceso para muchas familias al primer ordenador. En coordinación con las universidades nacionales se diseñaron contenidos multimedia, portales y plataformas educativas. También instancias de capacitación docente que iniciaron al menos un proceso formativo más allá del acceso. Entre otras medidas se crea el Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, y fue estratégica la participación en el diseño, la coordinación y como tutores de los docentes universitarios en el Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, que fue el primer programa nacional de formación docente a distancia y semipresencial. Fue coordinado y diseñado por el equipo de la doctora Adriana Puigros, formada en México durante su exilio de la dictadura cívico-militar eclesial argentina. Esta presencia de derechos, inclusión y tecnologías al interior de las escuelas generó no pocas tensiones y conflictos, pero también nuevas posibilidades para la acción transformadora.
el campo académico de la comunicación, educación y de las ciencias sociales en general realizaron un importante proceso de reconfiguración en las temáticas de sus investigaciones y las líneas teóricas entre los años 2010 y 2015. El problema de la inclusión educativa se constituye en un aspecto estratégico para trabajar la articulación comunicación-educación y abre el replanteo respecto de qué es lo común universal en la educación cuando se trata de incluir a las mayorías populares más allá de la lógica de la expansión cuantitativa del sistema educativo. Vamos a la diapositiva 3, de la segunda parte de las etapas. El cuarto y último momento, no, la anterior. ¿Qué pasó? Ahí está. El cuarto, decía, y último momento en el desarrollo del campo, que hemos llamado de desarticulación de procesos inclusivos y de derechos en educación y comunicación, se da en el contexto de una restauración conservadora entre 2016 y 2019. Es el periodo de gobierno del presidente Mauricio Macri. La desarticulación y el desfinanciamiento de los programas y políticas públicas de inclusión educativa y tecnológica fue la marca de esta etapa. Se suspendieron las entregas de las notebooks del programa Conectar Igualdad y se dejaron de hacer las habilitaciones o el desbloqueo que se realizaba cada año cuando los estudiantes volvían a la escuela, lo que generó la perversa situación de innumerables jóvenes con sus notebooks en condiciones de ser utilizadas, pero bloqueadas por software. Por supuesto que el mercado se ocupó de esto rápidamente, desbloqueando ilegalmente las computadoras por una módica suma. También fueron suprimidos o recortados los programas y postítulos de capacitación en derechos humanos, en tecnologías y pedagogías críticas, realizados en su mayoría por convenios con áreas específicas de las universidades nacionales, todo esto junto al empobrecimiento general del país. Sin embargo, de alguna manera, y tal vez por la posibilidad que otorga la autonomía universitaria, la experiencia de los procesos en los cuales se intervino en la etapa anterior en el desarrollo de las políticas públicas permitió a las universidades nacionales y a los espacios de investigación fortalecerse hacia adentro en esta etapa, y se hizo evidente el carácter estratégico del campo de comunicación-educación. Y así nos encuentra la pandemia, la mediatización tecnológica acelerada y la virtualización, apenas iniciando un proceso a fines de 2019 que prometía algunas mejoras. Bien, hasta aquí, Marilu, ¿cómo venimos? ¿Hay chat, preguntas? Tenemos... Sí. Bueno, por el momento tenemos saludos, más bien, saludos de algunas personas, de un colega exalumno tuyo. Pero todavía no hay como preguntas hasta aquí. Sin embargo, Paula, me gustaría, si es posible, que, no sé cómo prefieras, si te sigues con la exposición o en este momento hay dos puntos, digamos, en los que me gustaría que pudieras un poquito ampliarnos alguna información o alguna reflexión. No sé cómo prefieras, si en este punto o sigues con la presentación. Como prefieras, como vos te parezca, no tengo inconveniente. ¿Querés? Bueno, porque mira, me parece muy interesante este primer acercamiento que nos has ido dando, y hay dos cosas, lo comento porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo, pues no conocemos muy bien cómo funciona el sistema educativo en Argentina, entonces agradezco que nos hayas hecho esta aclaración de cómo es, ¿no? Cómo están organizados y cuál es el papel que han jugado, sobre todo las universidades nacionales, en este asunto del instituto que nos cuentas de formación docente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido me gustaría un poquito solamente, si nos puedes ampliar, el instituto, este Instituto Nacional de Formación Docente, en donde las universidades y los docentes tuvieron un papel central, las formaciones que hace, digamos, o los cursos que comparten, etcétera, como en qué temáticas se centran, y especialmente la parte de lo digital, porque justo cuando llega el momento de la pandemia,
pues ahí me supongo que hubo una demanda terrible y si ya no estaban en funcionamiento muchas cosas, como esto que nos comentas de las tabletas bloqueadas, en fin, ese tipo de cosas, pues eso, un poco el instituto en qué trabaja más. Y una segunda reflexión que tiene que ver con esto en donde tú nos haces énfasis que justo cuando llega el momento de la pandemia, ustedes habían percibido que comienza a haber como un potencial de crecimiento interesante para el campo de la comunicación y la educación, que evidentemente está relacionado con la parte de lo digital, digamos, pero no solo eso, ¿no? Me imagino que habría más cosas ahí. Esas serían dos cosas a lo mejor que podríamos ampliar un poco. Por favor, Bien. Paul. Sí, te comento cómo fue, digamos, primero la cuestión del INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente. Este Instituto Nacional, primero, digamos, tiene una experiencia en la provincia de Buenos Aires, digamos, que depende de las provincias. O sea, las universidades, al igual entiendo yo que en México, son universidades autónomas que dependen del Ministerio, en nuestro caso, de Ciencias y Tecnología, o sea, son entidades nacionales autónomas. Y este Instituto Nacional de Formación Docente depende de la Nación, ¿sí? O sea, es una entidad jurisdiccional diferente. Por eso el tema de que se realizaron, digamos, convenios, acuerdos, participaciones también de tipo, digamos, por contactos, conexiones, referencialidades en este Instituto Nacional de Formación Docente, que lo que va a desplegar, además, cuando se hace a nivel nacional, son acuerdos con, digamos, con cada una de las provincias, con los ministerios de educación de cada una de las provincias, y los ministerios de cada provincia, como digamos en cada provincia hay un territorio, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la UNER, quienes van a estar allí en diálogo con su jurisdicción y a su vez con la nación, digamos, donde se van a reunir mediante el Consejo Federal de Educación, las distintas jurisdicciones del país, y allí, digamos, el nexo de cada universidad va a ser en cada provincia, ¿sí? Con su Ministerio de Educación. ¿Me explico? Y este, digamos, Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, va a generar un sistema, digamos, de aulas virtuales a lo largo de todo el país, con un sistema de tutores y responsables de generación de módulos de contenidos. O sea, fue un trabajo en el cual se generaron los contenidos para hacer los módulos, digamos, a distancia. Después, un sistema de tutores. Y lo que se produjo fue, digamos, una relación en los cuales, por ejemplo, nuestros equipos pudieron ser parte de esas, digamos, de esas postítulos, distintos tipos, digamos, por ejemplo, una de las, digamos, materias que se dictaba a lo largo, digamos, de como base de todos los postítulos nacionales del INFOD es la de pensamiento pedagógico latinoamericano, que fue una, digamos, una materia, digamos, que surge por el, digamos, realizada, que la realizamos junto al profesor Jorge Huergo, después la que la continúa es la doctora Cinta Rosbowski, otra es la de Derechos Humanos, que era transversal a, por ejemplo, había también, por supuesto, capacitaciones específicas en prácticas del lenguaje, en didáctica de la enseñanza de la matemática, o sea, eran capacitaciones específicas, y algunas siguen estando, siguen siendo, siguen funcionando, para cada una de las, digamos, materias del ciclo superior de los docentes de enseñanza secundaria, ¿sí? Entonces, ese tipo, digamos, lo que se desarticuló fuertemente fue que se había conseguido que transversalmente existiera una formación en procesos pedagógicos críticos para todos los docentes del país y en derechos humanos. A su vez, por tratarse de, digamos, una enseñanza, digamos, a distancia o virtual, pese a que eso trajo, obviamente, dificultades, porque, bueno, en todo el territorio, las conectividades, todas las dificultades que conocemos, pero produjo, digamos, indirectamente una, digamos, una posibilidad para los docentes aproximarse a lo que tiene que ver las aulas virtuales, la enseñanza virtual, digo, los docentes de media. Y a su vez, para los docentes y auxiliares universitarios, una dinámica de
poder trabajar con educación a distancia, la virtualidad, en la generación de contenidos, que muchos fueron reapropiados en esta etapa, ¿sí? Para, incluso, digamos, para la enseñanza universitaria. Digo, si bien nuestras universidades no tenían una dinámica, que ahora lo vamos a ver más adelante, de enseñanza en la virtualidad, indirectamente la posibilidad que existió que nuestros equipos docentes y de investigación tuvieran en un momento esa participación en el diseño de contenidos, en las tutorías, en las dinámicas de la virtualidad, hizo que para quienes, sobre todo quienes estamos en el área de educación y de comunicación, que habíamos tenido esa participación, no nos resultara tan extraño y tan ajeno como alguien, por ejemplo, de las ciencias exactas o naturales, de pronto tener que verse en una didáctica de la virtualidad, por decirlo burdamente. ¿Sí? Bien, ¿cuál era la otra cosa? Bueno, mira, ya empezaron a llegar acá más cosas al chat. Una, sin querer, ya la atendiste, ¿no? La explicación del sistema educativo un poco más a detalle. Y hay una que no sé si puedas incorporarla en este momento o tú valora, porque nos pregunta Daniel Bañales, ¿cómo se ha organizado la sociedad civil durante la pandemia para generar una alfabetización digital crítica? Digamos que no es el tema, pero nos podrías compartir cosas. Y hay otra pregunta que nos dice que si pudieras profundizar en el tema de los jóvenes menos favorecidos en este escenario, digamos, de la pandemia. Entonces, son las que nos van llegando. Hay unas que creo que más adelante podríamos dar entrada para dejarte seguir avanzando con la presentación. Yo daré como una revisión aquí puntual para integrarlas. Entonces, no sé si estas dos las quisieras comentar ahora o avanzamos en la presentación y vamos sumándolas para el final. Bien, brevemente, respecto, bueno, a lo que sería la sociedad civil, no es un tema en el que yo trabaje específicamente. Sí, lo que puedo decir es que acá, digamos, en Argentina, digamos, lo que es más fuerte son las organizaciones sindicales, políticos gremiales, que sí tienen una fuerte presencia, los movimientos de mujeres también, los movimientos sociales también, claramente. Pero en lo que respecta a esta cuestión, los primeros informes que nosotros tuvimos y que, bueno, vamos a comentar en la segunda parte, tuvieron que ver claramente con las organizaciones gremiales y sindicales. Por supuesto que hay todo un movimiento de organizaciones de la sociedad civil, de mujeres, de educación popular, pero bueno, yo claramente no podría, digamos, dar cuenta de esa situación porque no es un tema en el que yo trabaje, digamos, puntualmente, ¿no? Está involucrada. Bien, y la otra, no sé si la decimos ahora o más adelante. Pues si quieres vamos sumando más adelante para que sigas avanzando y yo las anoto aquí para la segunda parte de preguntas. Por favor. Bien, continuamos entonces. Decíamos, bueno, después de ver estas etapas del campo, ¿qué nos dejó como memoria de estas etapas ante la urgencia de una mediatización tecnológica acelerada por la pandemia? ¿Cómo se articularon en las transformaciones de emergencia que tuvimos que hacer ante el aislamiento social preventivo y obligatorio? El escenario educativo de 2020 en Argentina se vio sacudido, como toda la sociedad, debido al aislamiento social. Se intensificaron los debates sobre los derechos de los docentes, la mercantilización y los Big Data. Pedro, quien analiza el fenómeno para América Latina y el Caribe, se refiere al Corona Teaching, como la expresión de los esfuerzos docentes por usar escasos recursos tecnológicos disponibles para dictar sus cursos, como si siguieran en situación de aula, o sea, transformar las clases presenciales a modo virtual, pero sin cambiar el currículum ni la metodología. La perspectiva compartida en comunicación-educación nos sitúa en las líneas que entienden a las tecnologías digitales en educación por sobre lo instrumental, atendiendo, por lo tanto, a las dimensiones sociales, económicas y culturales insertas en las políticas y prácticas educativas. Nos interrogamos entonces sobre las transformaciones en tres niveles: el de los aspectos macroestructurales y de las políticas públicas y las normativas vinculadas, el nivel de las instituciones y el de las prácticas, condiciones y subjetividades docentes.
En esta línea voy a compartir con ustedes algunas de las preguntas y reflexiones que estamos empezando a recorrer en un proyecto de investigación sobre la mediatización en las universidades nacionales argentinas durante la pandemia, junto a colegas de 6 universidades ubicadas en distintas regiones del país. En la diapositiva 4, ahí estamos. Podemos así reflexionar sobre algunos de los aspectos estructurales y de las políticas públicas educativas que incidieron durante la pandemia. Se abren numerosos interrogantes sobre los que apenas empezamos a trabajar. ¿Qué políticas públicas se definieron durante el periodo de pandemia vinculadas a la mediatización de la educación universitaria? ¿Qué perspectiva se privilegió para la opción tecnológica? ¿Se orientaron hacia la inclusión educativa y tecnológica o se perfilaron en torno a la oferta que va en sentido de promover la mercantilización educativa? ¿Qué estrategias institucionales se llevaron a cabo para propiciar la inclusión educativa universitaria? La crisis provocada por la pandemia muestra y agudiza las enormes desigualdades sociales. Se ubica en un contexto en que el neoliberalismo ha provocado crisis recurrentes que ocultan sus verdaderas causas, la escandalosa concentración de riqueza y la inminente catástrofe ecológica, como señala de Sousa Santos. Las desigualdades son también educativas, y en esta instancia se visibilizan las tecnológicas, conectividad, dispositivos, manejos. De acuerdo con un informe del Ministerio de Modernización de Argentina en 2018, el 30% de los argentinos carece de conectividad, elemento imprescindible en esta coyuntura. Lo más usado son las líneas móviles, pero también el acceso es desigual y el gasto en datos es una limitante para muchos docentes. La tendencia a la privatización de la educación resulta particularmente visible y creciente en lo referido a las tecnologías digitales, porque son parte de las actividades comerciales de grandes corporaciones multinacionales y nacionales con alta incidencia en los jóvenes porque abarcan TIC, medios, videojuegos y casi todo desarrollo tecnológico relativo a lo visual y sonoro, tal como nos advierte a partir de sus estudios en Argentina la doctora Mónica Pini. Podemos dejar de compartir la pantalla. Un informe de la Confederación Nacional de Docentes de las Universidades Nacionales de Argentina, CONADU, en relevamientos realizados sobre diferentes aspectos y problemas emergentes durante la pandemia, destaca como principales la desigualdad y su impacto en la limitación de derechos. Así también, el estudio realizado por el Barómetro de la Deuda Social Argentina aporta elementos sobre las dificultades de la permanencia y la graduación en el nivel superior, en particular para la población que se encuentra en el primer quintil socioeconómico, de donde provienen los y las estudiantes a quienes el aislamiento y las carencias golpean con más fuerza. El sistema universitario público argentino lo conforman 67 universidades nacionales, autónomas, públicas y gratuitas, distribuidas en las diferentes provincias. Concentra al 74,9% de la matrícula de los estudiantes universitarios del país. El resto corresponde a las universidades privadas. Un total aproximado de 1.760.000 alumnos que representa el 3,5% de la población total del país. Esto implica un número relativamente mayor al resto de los países de la región. Sin embargo, la tasa de egreso es comparativamente menor. Por tanto, para nosotros, el sostenimiento y la continuidad de los estudiantes universitarios en el sistema es una problemática estratégica que se intensifica en el contexto de pandemia. Quiero compartir ahora con ustedes un breve video sobre algunas de las condiciones y estrategias implementadas en su universidad durante el aislamiento social en el primer cuatrimestre de este año, que realizó para compartir en este espacio la magíster Gabriela Bergomás, colega de la Red de Investigadores en Comunicación y Educación de Argentina y decana de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Vamos con el video de... Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Bergomás, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Una facultad con una larga trayectoria, estamos cumpliendo 100 años.
que ha estado centrada fundamentalmente en la formación de profesionales en ciencias de la educación, con distintos recorridos, y que a partir de la década del 80 fue también completada nuestra propuesta académica con la licenciatura en Comunicación Social. Lo que hizo que nuestra facultad pasara a ser una de las primeras en nuestro país que ofrecieran la posibilidad de formación a futuros comunicadores y educadores, y nos acercara especialmente al campo de articulación entre la comunicación y la educación, que a su vez se ha visto fuertemente interpelada con la presencia de las tecnologías de la comunicación y la información, lo que ha permitido un recorrido muy integrado y potente entre estas disciplinas, ya sea a partir de las propuestas curriculares, como así también en el ámbito de la investigación y la producción. En estos difíciles momentos por los que estamos atravesando a partir de la pandemia que este año nos ha asignado en todo el mundo, las instituciones de educación superior y especialmente las universitarias hemos estado fuertemente interpeladas para poder pensar en muy poco tiempo cómo seguir garantizando la continuidad pedagógica y por lo tanto acompañando a la formación de nuestros estudiantes. Nuestra facultad estaba especialmente signada por una experiencia que venimos implementando desde el 2015, que permitía la implementación de la bimodalidad para las carreras de pregrado, o sea, las tecnicaturas. Eso nos permitió transitar un camino que hizo que nos encontráramos mucho mejor preparados para enfrentar esta situación de tener que pensar en la virtualización de toda la propuesta académica. Nosotros ya desde esa época tenemos un equipo justamente conformado por comunicadores y educadores que desde Edu Virtual, que así se llama esa área y a su vez es la que mantiene y actualiza nuestro campus virtual, trabaja para poder, bueno, no solamente efectivizar esa presencia de la virtualidad en estas carreras, sino también en el seguimiento y análisis de las prácticas de los equipos docentes, así como también la propuesta de instancias de capacitación para poder ir potenciando todo lo que los espacios virtuales nos podían brindar. Este camino recorrido hizo que, bueno, en gran parte podamos asumir con algunas situaciones ya resueltas esta urgencia de virtualizar todas las carreras. Por supuesto que las carreras centrales, como la licenciatura en Comunicación Social y en Ciencias de la Educación, fueron las que, bueno, se encontraron con esta situación mucho más desafiante y también con mucho compromiso trataron de adecuarse y tratar de potenciar la posibilidad de seguir en contacto por encima con los alumnos, por encima de las limitaciones que teníamos, ¿no? Estas carreras, como les decía, las carreras centrales tenían mucha menos trayectoria, mucho menos recorrido, mucho menos capacitación en relación a las propuestas virtuales. Creo que lo importante fue que trabajamos especialmente en una propuesta que no
no se centrara en, digamos, la réplica de lo presencial en la virtualidad, sino tratar de encontrar las alternativas que potenciaran todo lo que nos da el entorno virtual, siguiendo los encuadres y las propuestas que hasta ahora las cátedras venían teniendo, pero que también interpelaba especialmente las prácticas de enseñanza que hacía mucho tiempo no se revisaban, digamos, ¿no? Obviamente ha llevado mucha dedicación y trabajo por parte de todos los ámbitos vinculados a la propuesta académica en la facultad. Por otro lado, recientemente hemos terminado con el primer llamado a exámenes virtuales, en donde hemos tenido una respuesta muy importante por parte de los alumnos y también una interesante digamos, una interesante propuesta de parte de los distintos equipos de cátedra, a los cuales dejamos abierta la posibilidad que elijan alternativas para evaluar los aprendizajes que se habían realizado en el primer cuatrimestre. Bueno, ese es un poco el panorama en el cual estamos hoy trabajando y que ha caracterizado este proceso que en estas circunstancias tan especiales, tan complejas, que nos están interpelando, hemos podido, bueno, responder y a partir de los equipos y de los trabajos que la facultad cuenta. Bueno, tal como nos relata la profesora Bergomás, la emergencia provocada por la pandemia hizo que la educación a distancia pasara de ser una modalidad poco extendida entre las carreras universitarias a alcanzar casi la totalidad de las clases y espacios de enseñanza. Un relevamiento presentado por la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales, la FEDUN, concluye que los programas de educación a distancia pasaron de representar el 4,1% de los programas de educación superior a alcanzar niveles de más del 95% de las clases y espacios de aprendizajes universitarios. Este estudio analiza la capacidad institucional de las universidades para abordar la virtualización forzosa de sus carreras y destaca que aquellas universidades, aproximadamente un 50%, que acreditaron recientemente sistemas institucionales de educación a distancia ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, que es el organismo nacional que acredita todas nuestras carreras, estas universidades tuvieron mayores herramientas para virtualizar sus clases que las que no lo hicieron. Este es el caso de la experiencia previa de bimodalidad que nos mencionaba la decana de la UNER, desarrolladas desde 2015 en los niveles de la tecnicatura. Otro punto para destacar en términos estructurales es la declaración de servicio público en el mes de agosto de este año de la telefonía celular, internet y televisión por cable, lo que permite la regulación tarifaria y planes de acceso universal que se suma al acceso gratuito a las plataformas educativas por convenio con las empresas de comunicaciones que rige desde el inicio del aislamiento. La ampliación de equipamiento tecnológico y la conectividad con la aplicación de distintos software son una dimensión del problema que la crisis por el coronavirus visibiliza, pero claramente solo es una parte. Un segundo grupo de aspectos que es necesario, digamos, considerar es el de las estrategias institucionales. Vamos con la diapositiva 6. Numerosas preguntas se abren para la reflexión en este sentido que recién estamos empezando a transitar. Nos preguntamos
¿Qué espacios, plataformas, dispositivos fueron puestos en juego en la mediación para favorecer y o garantizar la continuidad pedagógica? ¿Cuáles fueron las readecuaciones académicas vinculadas al área de enseñanza? ¿Se reconfiguraron los espacios y los tiempos de la enseñanza en los procesos de virtualización? ¿Qué sucedió con el conocimiento y los saberes involucrados en los procesos educativos comunicacionales en este periodo? Lo indagado hasta ahora muestra que las estrategias fueron heterogéneas en cuanto a los modelos pedagógicos comunicacionales, pero el horizonte fue el sostenimiento del vínculo pedagógico con la marca de la urgencia, en un sistema universitario en su mayor parte con una experiencia institucional reciente en el desarrollo de la enseñanza con tecnologías digitales en el nivel del grado de nuestras licenciaturas. La necesidad de reformulaciones y mediaciones pedagógicas aceleradas para atender a un gran número de estudiantes y profesores fue el otro elemento. Profesores que también estamos en pandemia. Y en el caso de la Universidad Nacional de La Plata, la universidad a la que pertenezco, y que es la segunda en número de estudiantes del país, cuenta con unos 120.000 alumnos y algo más de 13.000 docentes distribuidos en 111 carreras de grado. En el primer cuatrimestre se virtualizaron unas 2.000 cátedras sobre un total de 2.100. Quiero mostrarles, bueno, ahora a continuación lo que nos cuenta la especialista Charis Giller, directora de Educación a Distancia de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, del proceso desarrollado durante el primer cuatrimestre que implicó la implementación de unas 150 aulas virtuales para unos 6.000 alumnos. Sí. Vamos. Hola, soy Charis Giller, directora de Educación a Distancia de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. A partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, con motivo de la pandemia por COVID-19 y la decisión de las autoridades de la universidad de suspender las clases presenciales, anunciando la continuidad pedagógica a través de su virtualización, desde nuestra facultad estamos implementando diversas estrategias mediadas por tecnologías digitales que garantizaron el inicio y la continuidad de las cursadas de los estudiantes. Cabe señalar que nuestra Dirección de Educación a Distancia, creada hace 13 años, viene promoviendo y desarrollando la opción pedagógica a distancia en las ofertas académicas de grado, posgrado y extensión. Nuestra misión es atender las necesidades de formación actuales de nuestros estudiantes, la capacitación de nuestros equipos docentes, así como incluir de manera significativa las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas de enseñanza y aprendizaje universitarios, a la vez que integramos la Comisión de Educación a Distancia de la universidad. Una de las primeras acciones que realizamos desde nuestra dirección fue la articulación con la Secretaría Académica y la Secretaría de Posgrado para evaluar qué herramientas tecnológicas eran las más apropiadas para la virtualización de las clases. Tomamos como criterio general que proponer que las cátedras y docentes con experiencia previa en aulas web utilicen aulas virtuales, y las que no tenían experiencia en ello se crearan web de cátedras, que son blogs institucionales diseñados por nuestra facultad. Hasta el momento hemos abierto 140 aulas virtuales en la plataforma Aulas Web para carreras de grado y de posgrado. Desde nuestra dirección hacemos el seguimiento de los equipos docentes a través de tutorías permanentes y personalizadas que consisten en asistencia pedagógica y técnica, asesorándolos en las metodologías y estrategias didácticas más adecuadas para llevar adelante las clases virtuales, las propuestas de actividades, la comunicación e interacción con los estudiantes y los procesos de evaluación de los mismos.
Esto lo hacemos a través de un aula virtual de apoyo, de un sitio web de nuestra dirección, de grupos de WhatsApp y tutorías en línea a través de videoconferencias. Cabe señalar que estos espacios institucionales, que son las aulas virtuales y las web de cátedras, son complementados con herramientas de software libre, tales como grupos de Facebook, Google Classroom, podcast, grupos de WhatsApp, correo electrónico, muros colaborativos, videoconferencias a través de Zoom, Jitsi, Webex, entre otras. También estamos asistiendo a la Dirección de Grado y la Secretaría de Posgrado en la realización de las defensas de tesis a través de conferencias y videoconferencias que utilizan las licencias otorgadas por la universidad, y a través de las mismas herramientas se están tomando las mesas de exámenes finales. Por último, quiero contarles que estamos desarrollando un ciclo de experiencias de docentes y estudiantes y de sus vivencias, de cómo vienen transitando estos procesos de enseñanza y aprendizaje en esta cuarentena. Muchas gracias a todos. Bien. Sí, decíamos que, como nos comentaba Charis, los relevamientos realizados hasta ahora dan cuenta que en todo el sistema universitario se dio una intensificación de las capacitaciones en entornos virtuales y la creación de nuevas aulas, campus y plataformas para el trabajo y la educación a distancia. Y también la elaboración de documentos con recomendaciones para el desarrollo de las clases y para el armado de instancias evaluativas a distancia. Por último, estos dispositivos técnicos, institucionales y comunicacionales que hacen parte de la virtualización de la enseñanza como un proceso de mediatización, nos lleva a reconocer que la producción, la transmisión y la apropiación de las formas simbólicas, esto es el conocimiento, implican también nuevos registros de significación, nuevas gramáticas discursivas, y también la reconfiguración de los vínculos comunicativos y la incorporación de nuevos saberes. Esto nos ubica en el tercer nivel de problematización que nos planteábamos, el de las prácticas y las formaciones subjetivas docentes. Vamos con la placa 8. Es necesario entonces preguntarnos, ¿de qué modo se transformaron las propuestas de enseñanza y las prácticas de los docentes en la mediación técnica y la presencia de los distintos lenguajes multimedia? ¿Qué modelos y sentidos de comunicación-educación se pueden reconocer en las propuestas? ¿Qué malestares e inquietudes se expresan respecto del trabajo remoto? ¿Cómo incidió la problemática de género? ¿Qué expectativas de futuro se reconocen en torno de la reconfiguración de la subjetividad del colectivo docente universitario en la pospandemia? Estos interrogantes nos llevan a pensar en la reconfiguración de los espacios y tiempos institucionales, en las formas de la vinculación pedagógica, en los lenguajes y dispositivos puestos en juego. Además, son fundamentales las percepciones y las transformaciones subjetivas y valorativas de los y las docentes. En este sentido, un aspecto no menor a considerar son las problemáticas de género ante el trabajo en casa, en un sector con predominio de mujeres. Así, directamente vinculado a esto, las condiciones laborales del teletrabajo. Las esferas de la vida doméstica, el trabajo y la educación eran esferas que tardaron 100 y pico de años en separarse, ¿no? En funcionar en espacios diferentes. La pandemia las unificó a todas. Y esto, bueno, trae una serie obviamente de derivaciones que podremos conversar. Para acompañar estas reflexiones, los invito a que veamos lo que nos decía la doctora Eva Daporta, coordinadora de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua de Argentina. Se funda en 1613, es previa a nuestra independencia, que fue en 1810. O sea, es una universidad tradicional, de las tradicionales de Argentina. Cumplió recientemente 400 años y es la tercera en población estudiantil.
tiene unos 110.000 estudiantes. Digo, la tradición universitaria y el fuerte eje en la presencialidad de las universidades en Argentina es lo que estoy, digamos, queriendo poner en relevancia, haciendo alusión a este tiempo, a los 400 años que tiene la universidad. Digo, son universidades con una larga tradición en la presencialidad. Bien, bien, vamos al diapositiva 9, el video de... Mi nombre es Eva Daporta, soy docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y coordino el área de tecnología educativa. La llegada de la pandemia, la verdad que supongo que como todos fue un golpe fuerte, que fuimos además cayendo de a poco. Y bueno, rápidamente tuvimos que asumir la realidad y reconocer que la posibilidad de continuar con el vínculo pedagógico era a través de la virtualidad. Lo que definimos como facultad fue trabajar particularmente en las aulas virtuales de la plataforma Moodle como el espacio académico central, por ser una plataforma además de código abierto y que ya nuestra facultad algún uso tenía. Así que fuimos trabajando de manera casi de algún modo personalizada con el equipo de asesoramiento técnico y pedagógico, con las cátedras, acompañándoles en el proceso de empezar a construir ese aula virtual como un aula real, habitarla, y pudimos también incorporar otras herramientas, ¿sí? Como las videoconferencias que le pusieron de algún modo cara y voz al vínculo pedagógico, y bueno, fuimos allí trabajando, bueno, no sin esfuerzo, no sin frustraciones, con también muchos hallazgos y con la posibilidad de problematizar, yo creo, el vínculo pedagógico y el vínculo comunicacional. Como equipo pusimos mucho énfasis, somos un equipo mayoritariamente de comunicadores, pusimos mucho énfasis en el desarrollo de la relación comunicacional con los estudiantes, en la posibilidad de abrir el diálogo, de no centrarnos en un modelo explicativo, aunque en algunos casos era también necesario por el tipo de disciplina y por la tradición de los docentes, pero tratamos de que los docentes pudieran comenzar a explorar otros modos de relacionarse con los estudiantes y con el conocimiento, abrirles otras maneras de apropiarse, de trabajar colectivamente. Pusimos mucho énfasis en la reconstrucción de la comunidad académica. Eso no fue fácil porque el aislamiento y la posibilidad del teletrabajo nos hace que estemos aislados en nuestros hogares, y sí dejó a muchos estudiantes afuera que pudimos ir recuperando, identificando también quienes no tenían acceso, quienes no tenían dispositivos, y desarrollando algunas estrategias de la facultad, con apoyo también de la universidad, para favorecer la conectividad, que creo que fueron muy importantes. Así que ha sido un primer cuatrimestre muy intenso, con muchos aprendizajes, muchos cansancios, algunas frustraciones y muchos descubrimientos. El futuro es incierto como para todos, pero creo que es importante desarrollar esta mirada comunicacional de los entornos pedagógicos, porque abre nuevas posibilidades y nos corre del vínculo transmisivo del conocimiento. Gracias. En esta línea que mencionaba la doctora Daporta, vemos que la urgencia educativa no solo se salda por la ampliación de equipamientos. Es necesaria la comprensión de los procesos de mediatización comunicacional que los actores y las acciones de políticas educativas deberán poder desplegar estratégicamente para sostener un horizonte formativo democratizador. Esto nos permite reconocer no solo las nuevas desigualdades y tensiones socioeducacionales abiertas por la virtualización, sino los emergentes, la creatividad y la productividad puestas en juego, y los riesgos y desafíos que se abren en la pospandemia. Para concluir la exposición al menos, quisiera abrir el diálogo con lo que creo, con la diapositiva 10, con lo que creo que
tenemos que considerar en términos de las memorias, de los saberes, de los clásicos del campo. Las memorias a las que entiendo como la historia activa en el presente puesta en contexto. La etapa de la pospandemia, que sin lugar a dudas llegará, nos va a requerir estar atentos, comprometidos y más activos que nunca. Por eso pienso en el pedagogo crítico Henry Giroux, cuando nos proponía intervenir como docentes en los espacios de toma de decisiones, no resignarnos a ser meros ejecutores de proyectos ajenos, decididos por otros. Esto es no resignarnos a lo que Giroux llama una pedagogía de gestión. Seguir llevando nuestras voces como educadoras, educadores, investigadoras, investigadores, como trabajadores y trabajadoras y como mujeres a los espacios decisorios. Repensar de modo situado las gramáticas institucionales educativas, para que a cada paso sigamos diciendo a nuestros y nuestras estudiantes, como planteaba el comunicador argentino Prieto Castillo, en sus clásicos de la educación a distancia tradicional con sectores populares, poder decirle a nuestros estudiantes, usted no está solo. En este sentido, la simetría del proceso comunicacional que hace tiempo ya nos señalara Stuart Hall en Codificar, Decodificar, se hace más presente que nunca. En estos días que producción, circulación, consumo y apropiación son momentos articulados, pero diferentes y asimétricos del proceso comunicacional, fue más palpable que nunca. Y en este sentido, creo que nuestra apuesta deberá seguir siendo que la diferencia no se siga transformando en desigualdad. Finalmente, quiero traer una vez más y siempre al maestro de la comunicación y la educación popular latinoamericana, tantas veces cuestionada por nosotros mismos en la academia, el pedagogo Paulo Freire. Casi un lugar común en nuestras memorias que la pandemia puso una vez más en evidencia. Nos decía Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunidad mediados por el mundo. Y hoy el mundo está en pandemia y más desigual que nunca. Muchas gracias y abrimos a las preguntas. Muy bien. Sí, bueno, muchas gracias, Paula, por tu generosidad de, además de compartirnos pues todo el trabajo que tú has hecho, compartirnos también el punto de vista de otras colegas en Argentina que han estado al frente de equipos tratando de resolver justamente en esta contingencia, ¿no? Cómo darle continuidad a este proceso educativo en esto que tú señalas muy bien, que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes sepan que no están solos, que estamos ahí y que se están haciendo cosas. De verdad me parece que la presentación siguió un ritmo muy claro en donde nos fuiste articulando muchas de las cosas que queríamos saber justamente, ¿no? Es qué está pasando allá, cómo están las universidades accionando, qué políticas se han ido integrando, digamos, desde la parte del gobierno, ¿no? Los actores, cómo lo están viviendo, en fin. Y yo creo que, bueno, a reserva de ahorita empezaré, ya tenemos muchos más comentarios que ahorita voy a empezar a compartirte, pero me parece que algunas de las interrogantes que teníamos, por lo menos desde la mirada del seminario, pues nos vas dando mucha luz para saber justamente qué están haciendo ustedes, ¿no? Y un poco vernos en ese espejo de, híjole, desde acá también en nuestras instituciones, cómo hemos ido tratando de dar respuesta a todas estas cosas que están sucediendo y sobre todo en nuestro campo, ¿no? Que es el de la comunicación y la educación, las reflexiones que se están generando ahora. Mucho de lo que acá en México decíamos es, bueno, pues es que desde el campo de la comunicación y la educación se ha hablado históricamente de la necesidad de la apropiación tecnológica, pero con un sentido no solamente herramental, ¿no? Tener todas las dimensiones de contextos más amplios. Y bueno, ahora nos estalló todo enfrente, ¿no? Esta desigualdad de la que tú hablas, este descuido en algunos casos, ¿no? De la incorporación de la tecnología, en fin. Entonces, pues, daré paso a algunos de los primeros comentarios. Algunos creo que ya los fuiste contestando sobre la marcha en tu exposición, pero tenemos aquí una pregunta de la colega Norma Medina de la Universidad de Aguascalientes, que es parte del seminario, que nos dice, bueno,
¿Cuáles son las lecciones aprendidas por la pandemia, ¿no?, en cuanto a las condiciones de la educación virtual en Argentina? ¿Y qué oportunidades se vislumbran para fortalecer la virtualización de la educación en distintos niveles en ese país? Esa es una primera. Si te parece, sumo una más para que puedas dar respuesta como integral, ¿no? Luego nos dice si ya hay algunos estudios en Argentina sobre los resultados y logros de aprendizaje de los estudiantes, sobre todo educación superior, ante la virtualización de la enseñanza en este contexto de pandemia, ¿no? Que yo sé que, bueno, aprendizaje ahí implicaría otras cosas, digamos, pero a lo mejor sí nos puedes compartir si hay algo que ya se esté haciendo o sepan algunas cosas, ¿no? Creo que esas dos son las primeras que podríamos sumar y ahorita empiezo a leer todas las que están entrando. Por favor, Paula. Bien, la primera respecto de la colega, bueno, respecto de los aprendizajes, yo creo que fueron muchos y acelerados en términos de poner más en evidencia que nunca digamos, lo que implica en términos educativos o pedagógicos, lo que nosotros, bueno, la transposición didáctica o las mediaciones comunicacionales cuando uno produce un material. Darnos cuenta de la enorme necesidad que tenemos de una formación en ese sentido, aún los de las áreas de comunicación. Respecto de las universidades, se venía en un proceso desde el año 2015 de acreditaciones de instancias de educación a distancia o bimodalidad. Digo, hasta ese momento, digamos, la tradición tan fuerte de la presencialidad en todo el sistema educativo argentino. O sea, el sistema educativo en Argentina, desde la primaria, digamos, el sistema sarmientino que crea fundamentalmente y que fortalece durante su gobierno Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? En el 1870, 80, cuando inicia el sistema de la educación pública en Argentina, en las escuelas, tiene una fuerte marca de la presencialidad. Las universidades nacionales, las universidades públicas en Argentina, también, digamos, y hasta este momento, recién en 2015, empezamos a tener instancias de acreditación donde se regula esta cosa de la bimodalidad. En el caso de algunas carreras, por ejemplo, algunas universidades, ya en el 95, 96, digo, hay campus muy interesantes en la Universidad de Quilmes, en Luján, digo, había experiencias, pero la UBA 21, pero eran experiencias puntuales, digamos, muy profundas, con desarrollo amplios de campos virtuales y muy consistentes, en el posgrado también, pero fundamentalmente situados en el pregrado y no tanto en las licenciaturas. Sí había diplomaturas, pero era más, y en el posgrado, por supuesto, y atendiendo en varias de las universidades, sobre todo del sector de el Gran Buenos Aires, el conurbano, o sea, donde se concentra el Gran Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de población de nuestro país y los sectores más desfavorecidos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, digamos, los aprendizajes que nos genera es, primero cayeron, que lo conversábamos con muchas colegas, muchos prejuicios y preconceptos que nosotras mismas teníamos respecto a la educación a distancia, cómo se va a evaluar, qué implicaba. Eso yo creo que es una enorme experiencia que deja en general, digamos, porque más allá de aquellos que estábamos en el tema y que veíamos que, bueno, más, digamos, como era y que teníamos experiencia, también en las extensiones universitarias, que eran sistemas, digamos, son sistemas donde hay una sede a cierta distancia de la universidad y se dicta una parte virtual. Eso existía, ese es el caso de nuestra facultad, por ejemplo, de nuestra universidad, que tenía en la provincia extensiones universitarias. Entonces, yo creo que como experiencia lo que nos deja es fundamentalmente, yo creo que el tamaño que muchos vivimos y experimentamos en el fondo, de nuestra profunda ignorancia. Claro. y que la saldamos a costa de esfuerzo y de trabajo. Pero bueno, no sé si respondes, pues podemos entrar en algunos otros detalles. Sí, muy bien. Muy bien, Paula. Pues justo un poco en esto que tú mencionas, ¿no? De
pues todos fuimos aprendiendo ensayo-error. Sabemos que la parte del aprendizaje es algo que inquieta mucho, ¿no? O sea, si realmente van a aprender o no. No sé qué tú opines, a mí me parece que es demasiado pronto para poder saber si están aprendiendo o no, porque apenas estamos implementando los cómo, ¿no? Pero hay una pregunta constante entre las que nos han hecho por acá, que me parece que es muy común también acá en México, la escuchamos cada vez que se discuten estos temas, y es justamente toda la población que está más desfavorecida, ¿no? Los niños, los jóvenes, etcétera, que no tienen a la mano la herramienta tecnológica, ¿no? Que no tienen como tanto apoyo. Un poco acá nos preguntan, pues, ¿qué pasa allá? O sea, si hay algunas estrategias que están funcionando directamente, si se está hablando de ese caso, si se enuncia, digamos, la problemática, en fin, eso nos preguntan por acá un poco. Bien. Mira, acá, sí, por supuesto, ese es uno de los temas en debate. Entre las experiencias, digamos, que mencionábamos del Infod, una de las cuestiones que se hicieron fue, además de, bueno, poder recuperar, digamos, porque entre 2016 y 2019, por ejemplo, una de las cosas que pasó fue que todos los materiales, se dejaron de pagar los servidores, entonces todos los materiales que estaban hechos para asistencia, digamos, a docentes de primaria, secundaria, ya virtualizados y digitales, hubo, digamos, los gremios y las organizaciones salieron a pedir que si podíamos guardar en nuestros servidores, porque se iba a perder ese material. O sea, a ese nivel llegamos. Entonces, entre 2016 y 2019, era muy impresionante, porque, por favor, ustedes pueden guardar, porque esto se va a perder, porque, digamos, desde el gobierno no los están guardando los servidores. Entonces, digamos, se recuperaron algunos de esos materiales para poder, digamos, reponerlos, y otra de las experiencias que se recuperaron, y acá voy a nombrar a la colega que ha trabajado mucho en esto, tanto Verónica Piovani como Cintia Rosboski, que ella puntualmente estuvo trabajando en el equipo desde el equipo de la doctora Adriana Puigros, que habían diseñado ya cuadernillos, en su momento unos cuadernillos para distribuir en aquellos sectores que no tenían posibilidades de acceso a la digital, digamos, ya sea ni siquiera con un celular o que pagaban mucho en datos, o sea, no podían acceder a la virtualidad más que por algún contacto de WhatsApp, y a veces ni eso, y era muy limitado. Entonces se distribuyeron en todo el país cuadernillos para, digamos, para acompañar el proceso de enseñanza. Eso se hizo ahora durante la pandemia. Eso implicó que durante el mes de marzo estuvieran todos los equipos del Ministerio de Educación de Nación, porque se generaban en Nación y después se llevaban a las provincias para que fueran distribuidos en los distintos, digamos, ahí hubo toda una cuestión si eran las propias docentes de las escuelas, las directoras, quienes tenían que ir a las zonas rurales a repartir los cuadernillos. Después, bueno, se dialogó también con sectores de gendarmería, bueno, toda la logística de esa distribución para llegar a todas las zonas con esos cuadernillos. O sea, esa discusión está claramente muy fuerte. ¿Qué pasa con aquellos sectores que no acceden? Concretamente hay un debate importante ahora en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, que el intendente, digamos, el gobernador en realidad, porque es una ciudad autónoma ahora Buenos Aires, en realidad no es una provincia, pero bueno, es una ciudad autónoma, está pidiendo que los que tienen identificados algo así como 5.000 chicos que han perdido todo vínculo con la escuela, digamos, que no tienen ningún tipo de vinculación. Entonces, ahí hay una fuerte tensión, porque la propuesta es, pues bueno, que vayan a las plazas y les enseñamos en las plazas, que son espacios abiertos y no hay riesgo de contagio. El gobierno nacional lo que les está diciendo es, pero ustedes tienen unas tabletas que no han entregado y que están obligados, un juez pidió que las entregaran y no las entregaron, les dieron las tabletas. Entonces, hay toda una discusión respecto de qué implica la escuela también. O sea, vamos a llevar, eso serían los niños pobres de Buenos Aires que van a ser puestos en las plazas, haciendo como que están en la escuela. O sea,
Es bien complejo. Solamente en Argentina 2 provincias intentaron en algunas localidades puntuales hacer un retorno a las aulas en la enseñanza media y secundaria, algunas solamente en los finales de ciclo, pero incrementaron los contagios. En este momento la pandemia se está expandiendo, digamos, de la ciudad de Cava, de AMBA, de la zona fuerte, digamos, de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, toda esta zona, está irradiando hacia el interior del país. O sea, está descendiendo, acá estamos en una meseta, en un descenso, y está irradiando, supongo como ha pasado en todos lados, ¿no? Entonces, en algunas provincias que estaban queriendo, bueno, antes de que termine el ciclo lectivo, nosotros tenemos de marzo a diciembre nuestro ciclo lectivo en Argentina. Entonces, bueno, antes que cierre, que vuelvan también por esta cuestión de evaluar los aprendizajes. Digo, ¿qué aprendieron? ¿Qué no aprendieron? ¿Qué va a pasar con la promoción? Bueno, acá se llegó, digamos, a un acuerdo donde, digamos, va a haber una aprobación, pero no una acreditación de los aprendizajes. O sea, se van a pasar al curso siguiente, pero no va a haber una acreditación de los aprendizajes hasta que no se vuelva a la presencialidad. Eso en la enseñanza, digamos, media y secundaria. Las universidades, ahí tenemos también otro punto, porque vamos a tener, digamos, que iniciar muchas veces con alumnos que no van a tener su certificado de aprobación de quinto año. O sea, vamos a tener que hacer probablemente algún tipo de espacio o momento, digamos, introductorio, donde compensar aquellas cosas que no sabemos cómo vienen. Entonces también hay un diálogo allí. Y también en las universidades, sobre todo en esta, digamos, la zona del Gran Buenos Aires, AMBA, en muchos casos, sobre todo lo que nosotros decimos las universidades del conurbano, que son las universidades más nuevas, que se han generado, que se, digamos, se construyeron mayoritariamente entre 2005 y 2015, que atienden a las poblaciones más vulnerables. Incluso nuestra Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad tradicional de más de 100 años, en nuestra facultad se hicieron también cuadernillos que fueron llevados a alumnos que estaban en los barrios más populares de la zona, por los compañeros de los centros de estudiantes, para que tuvieran sus materiales de lectura. Porque el problema es que nosotros no podemos hacer en la virtualidad, desplegar, bueno, un montón de herramientas muy interesantes, programas, aplicaciones, pero en un celular pequeñito es imposible. O sea, no pasamos del PDF o del WhatsApp. Entonces, y descargar los materiales de lectura es un problema. O sea, porque también recién ahora los datos pueden ser, digamos, gratuitos con un plan de cobertura universal. Entonces, bueno, fueron llevados los cuadernillos, pero sí, es toda una discusión. Los aprendizajes, la discusión cómo se van a acreditar los aprendizajes, sobre todo en los niveles primarios y secundarios. Yo creo que en el nivel universitario, digamos, excepto las carreras que, digamos, que necesitan evaluar práctica, digo, odontología, medicina, educación física, digo, que es más complejo, y esas son las que, bueno, claramente van a acreditar después sus contenidos, obviamente. En el resto de las carreras, incluso me decían, por ejemplo, en carreras profesionales como psicología, que estuvimos, uno de los núcleos del proyecto de investigación que les comentaba es en psicología, ellos están pudiendo, digamos, evaluar virtualmente a sus estudiantes. La gente se está recibiendo, está egresando. En los niveles de primaria, en digamos, los últimos ciclos de la enseñanza secundaria, bueno, ahí se vuelve, digamos, más complejo, y también en el nivel inicial, que también es un problema en los niños más pequeños, que también fue toda una discusión. Pero sí, estamos en unas discusiones donde se juegan, entiendo que allá también, tensiones y diferencias en términos, digamos, cuando la pandemia se nos politiza, o se nos partidiza. Politizada está, pero cuando se nos partidiza, entonces, bueno, ahí se vuelve complejo. Pero sí es una discusión que compartimos y que creo que estaría bien también que pudieran comentar cómo lo están llevando allá. Sí, muy bien. Muchas gracias, Paula. Sí, sin duda hay muchas cosas que se parecen muchísimo, ¿no? Los contextos, la precariedad,
lo complejo esto, por ejemplo, que tú señalas de considerar lo de los cuadernillos, porque bueno, en el celular pueden hacer algunas cosas, pero tampoco se puede hacer todo, ¿no? Acá, y que los datos de ustedes coinciden con los nuestros, de que el grueso de la conectividad de la gente se está dando por la telefonía celular, pero que implica pago de datos. Acá nos cayó el 20 y de repente fue, a ver, pues bajar una plataforma implica un costo y entonces no necesariamente lo pueden cubrir y eso nos ha llevado pues a un ir y venir en muchas instituciones, como tú también lo estás planteando allá, y creo que yo me imagino que es muy general en muchos de nuestros contextos, ¿no? Bueno, en ese sentido, y un poco dando paso a dos preguntas más, si te parece, como para ir perfilando el cierre de la charla, porque de las que fui leyendo aquí, ya tú fuiste dando respuesta de alguna manera. Hay dos que nos llevan como al terreno de las y los docentes como actores en este proceso, sobre todo en educación superior. Y bueno, una es de la doctora Ileana Cruz del CIDET de Querétaro, que también es parte de nuestro seminario, y nos decía, bueno, que le pareció muy bien el énfasis de la participación de mujeres dentro de la academia, ¿no? Y cómo afectó el teletrabajo en la vida de todas, o sea, que es una cosa que también se ha hablado mucho acá, ¿no? O sea, además a las mujeres este asunto de la perspectiva de género, el cuidado, etcétera, ¿no? Le gustaría saber si tú sabes si ha habido algún apoyo de parte de las universidades con las docentes mujeres o si se han creado redes informales de apoyo entre mujeres investigadoras docentes. Y sobre el mismo actor de las y los docentes, la doctora Consuelo Lemus de la Universidad de Tamaulipas, que también forma parte del seminario, nos dice que le gustaría conocer una reflexión tuya respecto al desarrollo de las estrategias de comunicación educativa, como en completo, que me parece que a eso ya has venido dando respuesta a lo largo de toda la charla, pero a ella le interesa mucho el asunto de la pauperización del docente y los retos que esto conlleva en estos escenarios, ¿no? Que es un tema también que justo hace un rato estábamos en otro espacio académico y decíamos, bueno, ¿qué pasaría si todos los docentes nos negáramos a hacer el trabajo a distancia, en línea, virtual o como le llames? Porque finalmente estamos haciendo uso de nuestros recursos tecnológicos, energía, etcétera. Entonces, ahí me gustaría esta reflexión de esas dos y creo que podríamos ir perfilando el cierre. Ahora reviso otras. Por favor, Paula. Bien. Bueno, respecto a los colectivos, digamos, y a los apoyos entre, digamos, de mujeres, lógicamente que informalmente sí ocurrieron. Yo no tengo conocimiento, digamos, informalmente y en colectivos de mujeres que de una u otra manera uno está, digamos, como en vinculación. No formalmente, digamos, que se haya institucionalizado algún tipo de red de apoyo de docentes universitarias entre mujeres ante esta situación de la pandemia. Pero sí funcionó, digamos, las cátedras universitarias, digamos, eso sí hay un relevamiento del gremio de CONADU, del gremio docente universitario, están mayoritariamente, sobre todo en los niveles de nuestra estructura de cátedra, supongo que ya será más o menos similar, digamos, un profesor titular, adjunto, jefe de trabajos prácticos y auxiliares docentes, ¿no? Ayudantes diplomados. Esas más o menos las estructuras de cátedra. En esas estructuras, en los escalafones o los niveles, digamos, que están más el jefe de trabajos prácticos, más en el contacto con la masividad, porque aparte, bueno, ustedes también, nosotros tenemos cátedras en su mayoría muy masivas, muy grandes, son mujeres. Y mujeres además que están en la etapa del cuidado de niños, digo, mujeres entre los 25, 30, 30 y pico, 40, bueno, saben también que la edad del inicio, digamos, de las maternidades en las mujeres de los sectores medios, al menos acá, ronda aproximadamente los 30 años, con lo que condice con el momento en el que tú estás a cargo, digamos, estás como jefe de trabajos prácticos en términos generales, con mucha carga de trabajo, más tus niños pequeños. En términos de políticas, digamos, de las universidades, lo que acá se aprobó, luego de muchísima discusión, fue una ley de teletrabajo, que no existía, una ley de trabajo remoto para todos los trabajadores y trabajadoras en general. Fue muy discutida, muy cuestionada, sobre todo por ciertos sectores empresarios. En realidad surge no por las docentes universitarias claramente, sino
por las grandes cadenas como O Globo y demás que tienen los trabajadores del delivery, que eran esenciales y que estaban en condiciones muy precarias. Entonces allí hubo una regulación del trabajo a distancia, remoto o el teletrabajo. Entonces, en ese grupo, en ese paquete, ahí ingresa la discusión sobre la enseñanza de las docentes de tanto de educación, digamos, secundaria o superior no universitaria como primaria, y también las docentes universitarias. Concretamente, lo que se establece es, por supuesto, en caso que que tengan niños pequeños, no son, digamos, pueden pedir en caso de que se renueve la presencialidad, no ir a la presencialidad preservando a sus niños y demás, o si están a cargo del cuidado de alguien, digo, estas políticas del cuidado, padre, madre o algún mayor, y después respetar los tiempos y los horarios de trabajo. O sea, hay una serie de reglamentaciones que se hicieron para poder acompañar, digamos, en términos de la legislación laboral. Pero va a ser un elemento fuerte de discusión en nuestras discusiones, digamos, de gremiales paritarias, como tenemos acá, que es las discusiones de los gremios con el gobierno, en principio en los niveles secundarios y primarios, que están iniciando ahora, y también los universitarios, va a estar ese tema claramente en discusión. No tenemos, por el momento, nosotros tenemos un plus por materiales, pero bueno, el tema de la conectividad, por eso también fue importante, digamos, no tenemos un plus por conectividad, digo, la pagamos como ustedes nosotros, eso implica la enorme pauperización que digamos, que eso significa, y lo otro que sí tiene que ver es que, digamos, se aprobó como servicio público Internet, la telefonía celular y el cable. Entonces, eso se supone que va a permitir, primero, regular tarifas. O sea, ya se estableció que no había aumento de tarifas hasta fin de año. Nosotros estamos con una inflación importante. Entonces, bueno, no va a haber aumento de tarifas hasta fin de año, y se van a establecer o se van a habilitar prestaciones universales básicas, que ya está establecido, que tienen que tener un cierto nivel de conectividad y de banda y qué sé yo, porque también la otra es que vos acordás, bueno, sí, te doy la prestación universal, pero te conectás cuando te toque. Bueno, en teoría al menos está previsto que haya un buen nivel de conectividad y demás, pero bueno, es como que se está también viendo sobre la marcha. El punto de la pauperización de la docencia en general, bueno, sí, eso es un proceso que se vio claramente, sobre todo entre 2016 y 2019, el retroceso en términos salariales, el retroceso en términos de la cantidad y la carga laboral necesaria que tienen, digamos, de las docentes en enseñanza primaria y secundaria para poder acceder a un salario, digamos, más o menos digno. Y bueno, eso se vio también entre 2016 y 2019 con el retroceso de los salarios de docentes universitarios y de investigadores. Por eso decía, nosotros en 2019 arrancamos con muchas expectativas pensando en algunos reacomodamientos y mejoras. Pero bueno, nos agarró la pandemia. Y en eso estamos. No sé si había otra cosa que se me perdió por ahí en la pregunta. No, está muy bien, era lo de las redes académicas, que ya nos dices de manera informal cómo se fue dando esto del teletrabajo, y me llama mucho la atención lo que nos compartes de la regulación que se hizo de respetar tiempos, ¿no? De horarios de trabajo, etcétera. Acá no tenemos eso. Entonces es uno de los temas que está generando mucha, sobre todo entre el personal docente en todos los niveles educativos. Si de por sí es estresante el asunto, ahora con el asunto de la virtualidad se ha generado mucho desgaste, mucho cansancio, porque hay que invertir mucho tiempo, etcétera, y nadie está respetando horarios ni de manera autónoma, digamos, por decisión propia, ni porque exista realmente una regulación, ¿no? Yo creo que ahí se abren muchísimos temas que podríamos ir conversando, pero bueno, hay mucho más tiempo en otras más sesiones que seguramente armaremos para ir viendo cómo van y cómo vamos. Y me gustaría, Paula, un poco como ir ya, así te parece bien a ti, el cierre un poco centrándonos en una cosa que tú dijiste muy al principio, ¿no?
que en todo este contexto, digamos, en el recuento que tú amablemente nos compartiste de cómo el campo de la comunicación y la educación ha venido construyéndose, preguntando, reflexionando sobre distintas cosas en Argentina, digamos, pero tú al ser parte de la LAIC y del grupo, ¿no? En donde tenemos ya muchos años de compartir, bueno, con muchas colegas que en este momento también andan por acá, varias de ellas, ¿no? Y compañeros, me imagino, digamos, que tienes una visión también amplia de lo que está pasando en América Latina, ¿no? O sea, no con dato empírico, digamos, pero sí como ideas amplias, ¿no? De lo que está pasando en nuestro campo, digamos, ¿no? Y que tú nos compartieras las reflexiones sobre, más allá de la coyuntura de la pandemia, que sin duda nos va a marcar una ruptura de replantear, y como tú cerraste tu charla, ¿no? Repensar muchas cosas. El campo, digamos, ¿qué puede aportar? ¿Qué tipo de reflexiones podríamos ir aportando, en torno a nuestro gran objeto de estudio, que son estos procesos de comunicación, de educación, pero en donde nuestra mirada de la tecnología no es la herramienta, es mucho más complejo, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo perfilas una perspectiva de nuestro campo, ¿no? En este terreno, sí, por supuesto, de la pandemia, pero no en dar respuesta a lo que está pasando ahorita, sino qué tenemos que pensar hacia adelante, o sea, qué nuevas preguntas de reflexión, qué temas, qué objetos de estudio vamos a ir construyendo, ¿no? ¿Qué pasará con la educación, ¿no? ¿Volveremos a las aulas como siempre? Que es una de las preguntas que hacían acá, ¿no? O sea, ¿volveremos y retomaremos la clase como si no hubiera pasado nada? ¿O iremos a incorporar muchas reflexiones? No lo sé, ahí como un poco tus ideas finales sobre este tema amplio. Sí, yo creo que alguna de las cuestiones, claramente no vamos a ingresar a nuestras aulas diciendo, bueno, habrá quien pretenderá hacerlo, pero va a ser medio extraño. Como decíamos ayer, no va a pasar esta situación, claramente. Vamos a tener, yo creo que como grandes líneas generales, una de las sensaciones que yo tengo es que en verdad nuestros debates, o sea, que no veníamos pensando tan mal la cosa, en el sentido que pudimos claramente tener la sensación de decir, pero teníamos unas herramientas acá para poder pensar esto que nos está pasando, ¿no? Y que fue notable por ahí con gente que desde otras, digamos, que está en otras disciplinas y que claramente no tenía una reflexión sobre esto, digo, de pronto, no sé, alguien que da clases de física cuántica, qué sé yo, se le vino encima y bueno, y como me decía una compañera, después no se plantea tantas cosas, dice, él prende la cámara y se pone ahí con los alumnos y que pase lo que pase. O sea, no tiene tanta pregunta al respecto. Entonces, digo, a mí me parece que por un lado nosotros teníamos un interesante nivel de cuestionamiento y planteo sobre algunas cuestiones. Yo creo que algunas que se sostienen claramente son las problemáticas de la desigualdad, ¿no? y las problemáticas de la inclusión. Yo creo que la desigualdad es un eje que desde mi punto de vista va a estar atravesándolo todo, porque claramente cuando esto, digamos, termine, no sé, salga la vacuna, estemos todos vacunados, digamos, pase, va a quedar un mundo mucho más desigual del que era antes. ¿Sí? Por supuesto que si tenemos que, digamos, regresar, porque la cosa se extiende demasiado, en condiciones, digamos, aún de circulación del virus y con cuidados y demás, va a haber que repensar también esto que decíamos de las gramáticas institucionales, digamos, y discursivas, y qué implica estos procesos de armar una propuesta de enseñanza-aprendizaje. Vamos a quedar, creo yo, otro de las cuestiones muy situados en una cuestión de bimodalidad, digo, porque todas estas cosas que como cátedras y como espacios hicimos, trabajamos a contraturno, a contrapelo, a cualquier hora, en cualquier día, nos van a quedar. Entonces, obviamente, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, eso era para cuando estábamos en la pandemia. No. Claramente vamos a tener que también repensar la presencialidad cuando volvamos. Y yo creo que en este repensar la presencialidad, repensar, digamos, el dispositivo escolar.
que incluye la escuela primaria, secundaria, pero también las universidades, obviamente. Tenemos un dispositivo, depende de los casos, más o menos escolarizado, por decirlo, digamos, en términos más técnicos, pero sí eso que ya venía siendo muy cuestionado desde múltiples autores, pero siempre en esto a mí me gusta, porque es una convicción personal, no dejar de tener siempre muy presente que la educación, la escuela, el aula, es un espacio de construcción de ciudadanía, de construcción de lo común. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos también tener como eje en nuestras discusiones. Es decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a establecer como común en un mundo desigual? Eso me parece, y pensar, digamos, lo común es pensar la comunicación en el sentido de, bueno, ¿qué es aquello que ponemos en común? Sabiendo esto que decíamos, que es asimétrica, que está, como sabemos, sistemáticamente, para decirlo teóricamente, sistemáticamente distorsionada, que tenemos unas estructuras significativas en el famoso cuadrito de Hall 1 y 2, que son distintas. Ahora, con todo eso, nosotros decimos, bueno, a nosotros cuando nos encontrábamos en el aula presencial, algo pasaba allí, que a muchos nos gustaba, pero que también tenía que ser resignificado, ¿no? Porque recordemos las discusiones respecto de los alumnos leen o no leen. No sé si allá es un tema de discusión. Bueno, no leyeron, sí leyeron. Bueno, ¿qué hacemos cuando no leen? ¿Cómo va la clase cuando leen? Bueno, esto también se trasladó a la virtualidad. O sea, los problemas seguían siendo, bueno, y hacemos el momento sincrónico, ¿y qué hacemos ahí? Vamos a repetir, o sea, las mismas situaciones. Entonces, hay algunas cosas que se sostienen, creo yo, en las problemáticas que teníamos en la educación en general, y otras que se van a incorporar y que debemos incorporar. La problemática de la desigualdad, a mí me parece que es algo que no vamos a poder obviar. Se vuelven también fuertes, obviamente, en ese sentido, las problemáticas del acceso y, por supuesto, todo, digamos, lo que tiene que ver con las problemáticas de los feminismos, el género, digamos, en general, porque eso también se puso muy en cuestión en este contexto, y creo que eso sí es un elemento que, por alguna manera, desde Comunicación Educación, o sea, siempre estuvo, o sea, siempre en Comunicación Educación fuimos más mujeres que en otros espacios, porque la educación es muy de mujeres, pero nunca, digamos, nos aparece siempre como en el costadito, ¿no? Esto de decir, bueno, lo comentamos, bueno, con fulana cuando nos encontramos, en un chat, en un Facebook, uy, sí, qué lío, esto, lo otro. Ahora, ¿cómo problematizamos esto? O sea, ¿qué es esto de que, digamos, las comunicadoras, educadoras somos muchas mujeres? De hecho, en este proyecto que les comentaba, que presentamos, que muchas de estas preguntas las estamos empezando, digamos, a trabajar en este colectivo de que somos la mayoría mujeres, también porque fue una convocatoria que hizo desde el Ministerio de Nación, en donde valoraba positivamente, digamos, pedía, no era que valoraba, sino que pedía estrictamente que hubiera, digamos, que fueran 50 y 50, tanto las integrantes de los equipos, como también los nodos, digamos, de cada universidad, digamos, porque es una propuesta para construir una red. Entonces, a nosotras, en realidad, como teníamos ese antecedente de la red de investigadores en comunicación y educación, que son de investigadores en general, pero, digamos, mayoritariamente somos mujeres, en su mayoría. Entonces, no nos resultó complicado, digamos, bueno, de hecho, las compañeras Evada Porta, Gabriela Bergomás, Paula Porta, de acá de La Plata, la profesora de psicología que está con nosotros también, bueno, María Rosa Brumer, que está allá en Chilecito, bueno, todas, Gabriela Kruder, de Luján, bueno, son todas mujeres, somos un grupo, pero curiosamente lo teníamos invisibilizado. Entonces cuando dijeron, mira, nos piden que sean
sí, ¿qué problema tenemos? Digo, pero era algo que no veníamos, me parece, incorporando, también porque los movimientos y los feminismos en la academia son más recientes, siempre, digamos, tuvieron más fortaleza en otro lado, pero bueno, comunicación y educación también, no nos olvidemos que es un campo que y sigue teniendo muchísima presencia en los colectivos de organizaciones, digamos, sociales y populares. En los últimos años nos hemos como empezado a trabajar conjuntamente en los ámbitos académicos, y también en este sentido, las políticas públicas hicieron una confluencia, digamos, en la Argentina estoy hablando ya, ¿no? Entonces yo creo que también la discusión sobre la incidencia y cómo ingresamos en la discusión desde comunicación y educación en políticas públicas es también un eje. Pero bueno, eso es lo que me parece como perspectiva, 2 o 3 cosas que tenemos que tener como presentes, como núcleo en esto que vos planteabas y que ingresan en la discusión bueno, del grupo de ALAIC, del que somos parte tanto tiempo y de que, bueno, gentilmente me convocaste a que estuviera allí en la coordinación. Así que, bueno, nada, te agradezco también. No, maravilloso, Paula. Yo creo, bueno, acá tengo varios comentarios, ya más como de cierre, agradeciendo mucho la charla tan estructurada, tan clara, tan puntual que nos fuiste llevando. Te manda saludos por acá Gladys Ortiz Henderson, la co-coordinadora contigo. Muy buena ponencia, saludos, Paula. Nos vemos en ALAIC virtual, pero vamos a estar ahí. Gracias. Sí, hay muchos saludos y bueno, me da mucho gusto, Paula, que logramos concretar esta idea que teníamos desde hace tiempo, ¿no? Para conocer tu experiencia como investigadora tan calificada en estos temas, ¿no? A nivel América Latina, pero en especial en Argentina, saber qué estaba pasando. Creo que da para seguir abriendo más espacios de charla, de reflexión, en este campo que ciertamente tú ya, no repetiré lo que has dicho, es un campo en donde las mujeres históricamente hemos estado muy metidas en estos asuntos y claro, acá nuestro seminario de alfabetización, curiosamente, la mayoría somos mujeres, solamente tenemos 2, 3 colegas varones, muy valioso su trabajo también, pero las que hemos ido articulando cosas y más, pues sí somos mujeres. Creo que habría que preguntarnos las razones, en fin, ¿no? Como mucho reflexionar ahí. Pero sí, que es un sesgo que está muy claro ahí estableciéndose. Bueno, eso vincula con la pauperización también, que decíamos, no es casual. Sí, no es casual, hay que reflexionarle muchas cosas. Y bueno, pues queda la invitación abierta, por supuesto, a que unamos esfuerzos para ir compartiendo lo que vamos haciendo acá, conocer tu trabajo, el de tus colegas que acá compartiste amablemente, ¿no? Y bueno, el de nosotros también desde el seminario, desde el propio doctorado, que tenemos líneas de investigación, estudiantes que están entrando por ahí. Y bueno, pues no me queda más que darte las gracias, Paula, a menos que quieras tú sumar alguna otra idea para ir cerrando. Pero bueno, agradecerte, siguen llegando saludos de Rocío López, también conocida tuya, participante de ALAIC, la colega de Veracruz. Saludos desde México, varios, que me da mucho gusto que hayan podido conectarse para vernos. Les aviso y te aviso, como nos dijeron amablemente Karina y Carlos Omar del Departamento de Redes de aquí de la Jusco, que esta charla se va a grabar, más bien se grabó y más adelante podremos hacer la solicitud para compartirla en otros espacios y que se difunda entre la gente que quiera pues conocer más cosas y darle seguimiento, ¿no? Entonces, no sé si tengas algún comentario final, Paula. En primer lugar, por supuesto, agradecerles a todos ustedes la posibilidad de estar acá compartiendo, agradecerte, Marilú, que hayas tenido esta iniciativa y que yo creo que debemos tal vez proponernos que sea digamos, un inicio, un comienzo para continuar estos intercambios, que ustedes puedan también compartir con nosotros en alguna instancia lo que está ocurriendo allá, tanto en esta coyuntura de la pandemia como sus reflexiones en general, en las líneas del doctorado, también con el doctorado de acá podemos pensar algún tipo de articulación desde ya, o con el centro nuestro, el promedio, el centro de investigación, también podemos
pensar, digo, pero me parece que ya encontraremos las formas, pero sí me parece importante poder articular en un trabajo conjunto con alguna perspectiva de reflexión, de comparación también, porque tenemos como líneas similares algún trabajo comparativo. Bueno, tenemos también en carpeta, en agenda, un número de la revista de apuntes de investigación, que también quedó y que lo tengo presente. Todo se ha corrido, pero está en agenda nuestro número conjunto de la revista Apuntes de Investigación, que tenemos acá con la profesora Alejandra Valentino, la vicedirectora de nuestro centro. Así que yo creo que debemos proponernos en medio de todo esto también, porque creo que es muy enriquecedor. Digo, yo me quedé, digo, con estas cosas que, bueno, conté yo, pero también tengo muchas ganas de más allá de los escritos, por supuesto, que todos ustedes tienen y que bien conocemos, poder intercambiar y poder conocer qué está pasando en estas realidades latinoamericanas, que son, y creo que, bueno, que la ley también puede ser un punto, un núcleo donde podamos tener otro espacio para poder pensar comparativamente estas realidades latinoamericanas, tan diversas en un sentido, ¿no? tan diferentes, pero todas tan profundamente desiguales también. Y eso yo creo que es un tema, una marca que está, bueno, que es ineludible, que es una vía para poder seguir compartiendo, y bueno, obviamente a todos nosotros, y a mí en particular, me gustaría mucho poder también escucharlos en alguna otra instancia que podamos generar. Seguro que sí, Paula, y ya iremos pensando. Ya ves que a ti y a mí se nos ocurren cosas, sí, y a las colegas del seminario seguro más, y ya iremos articulando cosas. Por ahora ya te agradezco mucho el tiempo que compartiste con nosotros, y pues bueno, te mando un abrazo muy fuerte y espero que sigamos en contacto pronto para retomar todas estas ideas. Muchas gracias por parte del seminario de alfabetizaciones, de las colegas y los colegas, y de parte del programa del doctorado. Te agradecimos esta charla y en un ratito te hago llegar tu constancia y toda la parte formal. Mientras te mando un abrazo. Y muchas gracias, Carlos, Omar y Karina también. Sí, muchas gracias a todos y muchas gracias por participar a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.